Hola Juan Carlos, ¿cómo está Chupapija? Bienvenidos a Cuentos en la Virgo Cueva, el podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos, entre ellos pueden ser casos paranormales, de criminología, extraterrestres y otros eventos, o todo lo que consideremos digno de ser contado en la Virgo Cueva. Me acompaña hoy y siempre el gran Cristian Frigo. Hola, soy Cristian Frigo, estoy acá para hacer comentarios innecesarios, comentarios estúpidos, tratar de agregar humor a temas que no deberían tener ningún tipo de humor. Y además hoy tenemos un invitado especialísimo, nos acompaña Núñez Knight, streamer, futuro psicólogo. ¿Cómo estás, Núñez? ¿Todo bien? Buenas tardes, Mandy. Muy contento, la verdad. Especialmente porque es mi primera vez grabando un podcast. Ay. Siempre que empezamos a grabar un podcast, igual parece que fue nuestra primera vez, Sí, te lo puedo asegurar. Sí, cada episodio. ¿Cuántas veces lo grabes? Nunca tantas veces fui virgen De algo. De algo, tipo, En claro. general. Pero bueno, agradecemos que estés acá, gracias por venir. Muchas gracias. Pero bueno, Gracias a ustedes por invitarme. Y vamos a poner el canal de Twitch en algún parte de la pantalla para que ustedes puedan ir a ver su contenido. y Oh. seguirlo, y darle... Sí, O y mejor no sean no. trolls. O mejor no, Mejor no sabes qué tipo de audiencia tenemos. claro, depende. Pero puede ser muy buena. Claro, pues como chío, como no. Bueno. En el episodio de hoy les contaré la historia de Cayetano Santos Godino, mejor conocido en Argentina como el Petizo Orejudo. Este personaje de nuestra historia es conocido por muchos medios como el primer asesino en serie de la Argentina, con 4 asesinatos, 7 intentos de homicidio y 7 incendios. Mirá que dice de nivel de asesinos en serie que tenemos que se llama el primer asesino se llama Petizo Orejudo. Es como que estás hablando de un duende, básicamente. Y decían que tenía como una voz duendesca. ¿Sí? Sí, fuera de joda, tenía como Una voz voz finita. era un duende, no era un petizo Sí, orejudo. mataré. Ah, bueno. Para empezar, voy a empezar un poco hoy con lo que es el contexto histórico, porque esta historia empieza a fines del 1800. Y Ok. a principio del 1900, justo es un cambio de siglo. A fines de 1800, principios de 1900. Sí, ¿Ok? un cambio de siglo. Sí, sí. ¿Estamos bien? Estamos- ¿El cambio de siglo? Estamos de acuerdo. Hay Yo- consenso. Ya estoy loca, tipo, ya empecé mal. El punto es que en este momento de la historia había una gran inmigración española e italiana en nuestro país porque Europa estaba en crisis. Particularmente Italia. Le tocó a ellos alguna vez en la Claro, historia. le tocó varias veces. Pero para nosotros es continuo. Particularmente en Italia estaban en crisis porque hacía 20 años habían estado en luchas por la unificación del país. Entonces, por la falta de tierra, los obreros venían a América Latina para hacerse la América. O en italiano se dice fare l'America. Venían con esa idea, se decía así, Estaba separando hacerse el la país a América. los italianos. O sea, se separaba el país. No, se estaba uniendo el país. ¿Qué problema? Estaban unificando el país. Que estaba separado antes. Claro. Wow. ¿Unido o separado? ¿Pero por qué estaba separado? Estaba separado porque no estaba... Esto es pregunta de parcial. Sí, señorita maldita Mandy. sea. Es como cuando acá en Argentina todavía no habíamos resuelto que éramos una república. ¿Ah, Y eso los- ya pasó acá? Sí. Ah, está bien, buenísimo. Antes nos llamábamos Provincias Unidas, no sé si sabían. Ah, era como Estados Unidos, pero Provincias Unidas. Claro, y ahí fue cuando fue lo de los unitarios y federales. Algo lo habrán escuchado alguna vez, el conflicto de los Sí, unitarios yo lo y los escuché una vez en el supermercado cuando estaba comprando zanahorias. Yo pensé que era un rumor nomás, que se comentaba en los colegios. Claro, que te lo enseñaban Que se como comentaba, para lo decirte comentaban las algo. profesoras de Claro, historia, ¿viste? Pero eran... Claro, Era en el probable. recreo comentaban eso. Mitos urbanos. Claro. En fin, el punto es que después de un montón de lucha... Nunca supimos por qué estaba separada de Claro. Italia. No estaba conformada Claro. como país, no estaba está conformada bien, como un estado, como un país, como un estado. Entonces, Ahí está, entendí. había luchas por la unificación. Y algunos dijeron, yo de acá me rajo, no me interesa finalmente esta se lucha. logró unificar y lo que menos hay en Italia, bueno, en Italia no, en Europa son tierras. Ah, pensé Pensá que que los soberano. países,
Argentina es muy grande, pero los países europeos son muy chicos y casi todas sus crisis históricas es porque por falta de tierras. Y pensá que lo que más había eran campesinos y obreros, y lo que menos había era tierras. Entonces, ante la malaria y la pobreza, la gente decidía emigrar, o sea, lo lógico. Entonces, acá había una súper Y ahí inmigración. salimos, por lo menos yo soy descendiente de italiano. Sí, yo también. Vos también. Yo o sea. español básicamente. Bueno, tenemos todos una... Y Lo bardeaban. Por eso estaba de ese lado de la mesa vos. Gorlami. Manchamo. Nos vas a hablar en español así con lo... Con acento español. Con A acento veces- de español. conquistador. A veces se me pueden escapar un par de expresiones, porque soy bastante fanático de las Sí, expresiones hoy españolas. dijiste flipar. A mí me flipó y yo me quedé como... Es más como un flipando. Claro. Me gusta, me seduce. A mí flipando me suena a flipendo, que es un hechizo de Harry Potter, perdón. También. No lo puedo evitar. Pero bueno, no nació en la infancia, yo te lo voy a ¿Lo aclarar. escribiste? Ah, buenísimo. No, pero el apartado se llama Infancia, 2 puntos, entonces estaba por hablar de la infancia, ahora siempre me acuerdo de eso cada vez que hablamos de la infancia. En fin, si no entienden el chiste, vean los capítulos anteriores. Específicamente el exorcismo de... Emily Rose. No, no es Emily de- Rose, no, esa es la película, Annalise Mitchell. Ujú. Pero bueno, en uno de estos barcos de Italia llegó Fiore Gordino y Lucía Rufo. Se instalaron en un conventillo en la ciudad de Buenos Aires. Acá es cuando surgió la idea de conventillo, que era una casa grande con muchas habitaciones que se alquilaban. O en ese momento que había tanta gente que venía acá, se alquilaban camas cuchetas. Era como una pensión en overdrive, digamos. Claro. Me pareció igual un montón que dormían 4 personas en una cucheta, tipo en una A mí me cama. parece una muy buena idea. A mí me sorprendería que no se levanten con dolor de cabeza. Especialmente porque esas cuchetas triples que hemos conocido, creo que todos nos hemos golpeado la cabeza con las cuchetas al levantarse. Y más al grito de un Tano, levanta los gritos ahí para que se levanten para el desayuno. Vos sentado ya te golpeas la cabeza con Claro. la cucheta. Sentado se golpea la... Para los que no están viendo, los que están escuchando por Spotify, Núñez es muy alto, chicos. Comparado con nosotros al menos. Claro, o sea, que somos, nosotros somos muy bajos, capaz somos petitos claro, orejones. somos dos hobbits nosotros y él. Yo diría que soy de estatura alta, no muy alto, pero entraría en la categoría de gente. Que podría jugar al básquetbol. Hasta ahí, hasta ahí. Yo entraría en gente a la cual se le complica entrar al subte. Ese es mi punto medio. Es bastante, Es bastante. pequeña esa categoría. No, No, Claro. no, porque el subte te agachas un poquito para entrar, siempre. Y yo estoy en el punto justo. Yo creo que igual esa fue una perfecta descripción para que la gente se pueda imaginar tu altura. Claro. Yo tengo otra pregunta. ¿Te cuesta conseguir pantalones? ¿Tipo, te quedan cortos siempre? Hay una problemática muy grande. Por con eso los no usa. pantalones. Hay una problemática muy grande con los ¿Te pantalones. diste cuenta que grabamos desde arriba de la mesa para arriba nosotros? Pero bueno. No, pero, no, pará. Yo sé que no vamos a terminar más este programa, pero quiero saber la problemática de los pantalones. Es como que la gente alta y de piernas largas tiene como como las caderas muy anchas. Entonces los pantalones a veces te aprietan en todos lados, pero se te quedan bien de abajo, ¿entendés? Y es como difícil encontrar un buen pantalón. O sea, te acogota en el ganso, digamos. No. No lo decía por ese lado, pero podrías decir. No, pero viste que en Estados Unidos que tenés medida de largo y de ancho y o sea, tenés varias mezclas y en ese sentido tenés más selección. Acá es medio complicado conseguir eso. Tenés que ir a un sastre de última. Acá es medio complicado Sí. conseguir Deja todo. el pozo ahí. Claro, hay que ir con Pokechú. Bueno, sigamos. Sí, no, Sigamos, pues si no, chicos, esto va a durar podía haber 700 escrito una carilla y años. la hacíamos estirar una hora. Claro, qué mal. La familia tuvo 9 hijos, 4 varones y 5 mujeres. Pero el 31 de octubre de 1896, ahí está, había dado a luz a Cayetano Santos Godino, nuestro protagonista del día de hoy. ¿Ese fue el mayor, digamos? ¿O fue...? No, estaba como intermedio. Tuvieron como 800 hijos, pero no era el más joven. Sí, eran Y 9. ya de ¿no? por sí, este es un dato importante, antes de venir para Argentina habían tenido un hijo en Italia que había fallecido por un problema en el corazón. Ok. Así Calculo que este va a ser tu parte para el futuro de la historia. en total tuvieron 10 hijos, pero... ¿Eso influyó en la decisión de venir acá o fue...? No influyó, eso es que eran pobres y vinieron simplemente. Ok.
Pronto la vida de este niño no sería fácil. El chico no nació sano por enfermedades previas que había tenido el padre antes de engendrarlo. El padre había tenido sífilis y esto tuvo contraindicaciones en el parto. En el parto no, durante el tiempo de gestación, en el embarazo. En esa época ya se sabía que se trataba la sífilis con penicilina. Creo que era muy reciente, Porque o sea, en las etapas finales de sífilis te trae locura, se te puede caer la nariz, hay un montón sí, de... igual el papá se curó, spoiler alert. No, eso me parece que le complicó, digamos, que haya tenido la enfermedad y después haya tenido hijos, pero no le causó nada mucho más grave. Los primeros años de su vida luchó con la enteritis, que es la inflamación en el intestino que puede presentarse debido al consumo de alimentos y agua contaminados con bacterias o virus. Y yo acá hice una investigación Muy bien. y en 1869, recién en Argentina, habían empezado las obras por agua potable. O sea, Eso iba a decir, voy a preguntar si entonces, existía agua potable. sí, entonces piensen que estamos en 1896, no estaba tan avanzada, era un conventillo de mucha gente, se compartía una letrina, no había inodoro en ese momento, había letrina, entonces compartías una letrina con una casa entera. En esta época había mucha fiebre amarilla, mucha varicela, era una época de muchas enfermedades porque no había medidas de salubridad. No sé. Yo igual me preocupé cuando empezaste con la investigación. Lo primero que se me vino a la mente era si a veces averiguó si enteritis era una enfermedad real. Porque Sí. suena, ya el nombre ya me suena medio inventado. Sí, pero- yo cuando lo leí, una enfermedad que cuando te lo molesta leí dije, enteramente. ¿esto será real? Pero no, lo googleé y había una explicación de cómo funciona. Hoy es retratable, Sí. pero en ese momento era como una O sea, hoy es enfermedad retratable, compleja. quiere decir que se puede hacer un cuadro al respecto. Claro, tal cual Sí. sí. Se puede retratar la enfermedad. Al bebé le costó desarrollarse correctamente. Era débil y comenzó a caminar y hablar mucho después que el resto de sus hermanos. Además, Fiore, su padre, se había ¿Cómo caído. se llamaba, perdón? Fiore. Fiore era el nombre del papá. Fiore, ok. Dato agregado. Hay una heladería que se llama Fiore en Es Vietnam. cierto, pero para acá también hay una que se llama Fiore. Puede ser una franquicia, probablemente. Sí, puede ser, es verdad. A ver qué lo decís. Queda cerca de mi casa. Ahora cuando pase le voy a sacar una foto y decir, mira. No tiene nada que ver con la persona con la que hablamos Nada hoy. que ver, tipo. No tiene nada que ver excepto el nombre. Claro. Su padre había caído en la adicción al alcohol tras ir perdiendo poco a poco su trabajo. El papá trabajaba como farolero. Lo voy Te a... van Sí, despidiendo un poquito todos los no. días. En ese momento no había luz eléctrica o luz a gas al menos. O sea, había luz a gas. Entonces tenían faroles y los faroleros prendían después de cierta hora cuando anochecían los focos para que la calle esté iluminada. Y al otro día los tenían que apagar. Empezaron a instalar luz eléctrica. Entonces, como se iba expandiendo por zonas, le iban ya sacando entendí. zonas de trabajo. Entonces, si trabajaba menos, cobraba menos. Te da chico la zona de trabajo. Exactamente. ¿Qué zona? No, ninguna. ¿sí? Igual es llamativo cómo llegás a ser un farolero en tu vida. O sea, vino En el acá currículum. vino acá y decidió tomar ese trabajo. Eva, Te quiso de nacimiento decir, bueno, yo quiero ser farolero. Para mí que es lo que había, te soy Sí, sincero. me parece Es muy que es lo probable, que ¿no? había. No solo cayó en el alcohol, sino que cada vez que volvía a su casa golpeaba atrozmente a su esposa y a cualquiera de sus hijos que lo Ah, molestara. mierda, estaba reocupado, tenía que golpear a la esposa y a 10 Sí, hijos. tenía 9 hijos vivos. O sea, como que- Era Bruce Lee era. Para mí tenía una ruleta. A ver a quién golpeo hoy, tipo. Vos, tipo. Vos hoy me molestaste por algo. Claro. El hermano mayor de Cayetano también tenía problemas de salud, ya que era epiléptico. O sea, nadie en esta familia estaba bien. No sabemos nada de las chicas de la familia igual. No, a las chicas de la familia, spoiler alert, las casaron con todas y chau. O sea, las casaron, les buscaron así matrimonio Sí, con las alguien, casaron chau, con alguien, y las fletaron. No entre ellas. En este ambiente, sí, quedó Porque casada. dijiste con todas, no sé. raro, Bueno, ¿cómo se llama? perdón, me falla. Puede fallar. En este ambiente familiar, el niño empezó el colegio, ya que la familia había decidido solo darle educación a sus hijos varones. Bien. Y acá, esto también me agarra un paro cardíaco, revivo y sigo. Pero Ay, sí, la mandé. Ya pasó esa época. que golpeaba a la mujer, se emborrachaba, solo decir, bueno, amigo, todas las tenés, todas. Todas.
Pero en el caso de El Oreja, como le dirían más adelante en el barrio, le decían el petiso orejudo o El Oreja. Un mal En el nombre barrio. para Batman. Quiero decir, es un apodo que se mantiene con el tiempo. Yo creo que ¿El oreja? el oreja es un apodo que se mantiene y yo creo que en Viedma, particularmente donde soy yo, es un apodo que se mantuvo en todos los grupos de amigos. ¿En serio? Sí, ¿Sí? la Acá no oreja, es tan normal. lo he escuchado bastante. A mí me suena, escucho la oreja, se me suena tipo la traducción española de la película de Joker. El bromas. El bromas. Sí, bueno, sin la S al final, pero el oreja. Claro, el El oreja. oreja. Puede ser igual. Tenés Sí, un sí montón... me pasó con gente con nariz grande decirle narigón. El narigón. Sí. Bueno, pero puede pasar con El naso, le decíamos. El naso. Eso es un poco más Sí, ofensivo. me parece que el oreja me cae hasta simpático, Sí, el oreja pero cae simpático. el narigón es con el narizota. A mí me decían narizota. ¿Te decían narizota? Ya Yo no. lamento de vuelta, ya pasó. Sí, no, pasó. ya eso no, ya no me afecta. Ya no es mi jurisdicción. Gracias, Porque cirujano. compraste un rinoceronte. Compré un rinoceronte. Pero bueno, lo mandaron al colegio, pero su educación fracasó fuertemente. Mm. Porque no tenía capacidad de aprendizaje, no pudo aprender ni a leer ni a escribir. Ya desde ese momento se podían ver fuertes conductas de desobediencia y de desacato. Se escapaba de clases o incluso del colegio en los recreos. Y así fue expulsado de todas las escuelas a las que asistió sin siquiera poder pasar el primer grado. O sea, un montón. Y encima los colegios dejaron de usar faroles. Claro. Sí. O sea, es como muy grave esta situación a cada minuto. Es por esto que la violencia en su casa aumentó mucho más. El Oreja era de piel trigueña, bajo, flacucho, de orejas paradas, que siempre aparentaba mucha menos edad de la que tenía. Y esto recuérdenlo porque es importante. Se llegó a contar que tenía 27 cicatrices en la cabeza por las trompadas que le pegaba a su papá por su conducta desacatada en el colegio. Mira, si yo elijo solamente van los hombres, si uno de los hombres me hace eso, ¿Y por eso le vas a hacer 27 cicatrices? no, le voy a dar un besito en la frente y decir, ay, pobrecito. Ok. No, estoy diciendo en serio. No, sí, ya sé, ¿Algún pero... problema tiene? Y no solamente lo castigaba el papá, sino que también lo castigaba el hermano más grande, el epiléptico. O sea, lo cagaban a cintazos por todos lados. Dios mío, es como que era una pelota de vóley Sí. en la casa. Esto generó que fuera un marginal dentro de su familia, no se relacionaba con ninguno de sus hermanos ni con su papá, solo se relacionaba de forma afectiva con su mamá. O sea, con la única persona que tenía... La única que no la golpeaba. Claro, Y exactamente. prácticamente. Y las hermanas las sacaron rápido. O sea, Claro. las casaron Las todas. despacharon, digamos. Sí, sí. Igual en esa época era no sé a qué edad ya les prohibían. 1896 dijo. Sí. Sí. Suena como no tan lejos de esta época. No sé, se casaban a los 15 años. Sí, igual él tenía hermanas más jóvenes. A este momento eran bebés o estaban recién nacidas, pero simplemente no se relacionaba con nadie de la familia, Claro, bueno, ya no estaban más que casadas. con la mamá. Y después sí, cuando fueron más grandes y él hizo las cosas que vamos a ver ahora, las hermanas las casaron rápido y se fueron de la casa. Es como muchas bocas para alimentar. Casate y andate. Sí, 10. Pensé que ibas a decir que crecieron para poder pegarle también. Sumarse a la Claro, tradición familiar. Ya había una fila, ¿viste? Era tipo Claro. un viaje vas a Disney y haces la fila para entrar. Obtenga su golpe aquí. Cayetano se relacionaba a veces con familias que tenían hijos pequeños, charlando o haciéndose conocido de la madre de la familia puntualmente. Mm. Y entonces, el 28 de septiembre de 1904, tomó a Miguel, un nene de 1 año y 9 meses, con el cual también había hablado varias veces con su mamá. O sea, la mamá lo conocía, él era como frecuente ahí, charlaban, qué sé yo, y lo engañó al nene para llevarlo a un terreno baldío que quedaba cerca. Cuando llegaron al lugar, lo golpeó violentamente y lo empujó sobre un montón de espinas que había en una parte del baldío. ¿Espinas? ¿Tipo Fatality de Mortal Kombat? Sí. Porque era un baldío que antes había sido una fábrica. Sí, Y sí. quedaron cosas, se ve. Pero, y- o sea, capaz, acá tenemos al futuro psicólogo, pero no es lo que le hacían a él, básicamente. Sí, yo creo que hay un poco de eso. Y puede ser una suerte de evolución, pero
capaz funciona un poco más profundo que simplemente Me lo hacen a mí, yo se lo hago a otro. karma cerebral instantáneo, como, oh, me lo hicieron a mí, te lo voy a hacer. Pero tal vez también era fanático de Caballero del Zodíaco. Dice que hay un caballero, el de la 12ª casa, que tenía el... Es cierto, Afrodita de Piscis. Sí. Que entre. Y capaz estaba justo en auge la serie, no sé. Claro. ¿De cuándo vino? Qué De adelantado. esa época no. Por suerte para Miguel, el ataque no llegó a escalar más porque un policía que estaba en la esquina los vio y se los llevó a ambos a la comisaría. El bebé fue devuelto con su familia y Godino, libre de cargos, ya que el policía pensó que se trataba de un juego de niños, violento pero jugó al fin, lo dejó irse a su casa. Tranqui panqui, ahí como bueno, qué violento esto, qué Dragon Ball-esco esto. ¿Vieron que ahora dicen que Dragon Ball es violento y todas esas cosas? Sí, se pasa mucho tiempo hablando. Sí. Al día siguiente, Godino fue hasta la casa de la familia para contarle a la madre que él había encontrado a Miguel y lo había socorrido. Y esto me parece un montón, porque la mamá se lo creyó y le dio plata como agradecimiento. Y cada tanto, cuando lo veía en el barrio, le hacía un regalo. Porque gracias a él se había salvado el hijo, ¿entienden? Y es como, no señora, no. Vivo el flaco. No, para aprender no era vivo, pero para otras cosas sí. Sí. Al siguiente año había ojeado a una vecina de 18 meses llamada Ana Ñeri, a quien un día en la puerta de su casa tomó de la mano y se la llevó a un baldío. Van a ver que tiene una obsesión con los baldíos este hombre. Sí. O bueno, este Había niño. muchos baldíos. Este niño, porque acá, no sé, tiene 7 años, 6. Al llegar, la acostó en el piso y tomó una piedra enorme y empezó a darle golpes en la cabeza a la menor. Como había pasado con Miguel, un policía lo vio y entró en acción. Por casualidad que pasa exactamente lo mismo. A mí igual, cuando lo leí, me quedé Policías como rondando ahí. policías en acción, tipo la canción de Damas Gratis. Entra en porque acción. ahí vienen, ellos son los sorprende. policías. Yo igual me imagino como la brigada A, no sé. Me sorprende la capacidad, porque 2 veces ser atrapado por la policía. No, sí, bueno, La capacidad de la policía de esa época. sí. ¿Qué pasó Acá después? puedes hacerlo ahora mismo. Claro. Nuevamente Cayetano dijo que lo había encontrado así y que estaba intentando salvarla de esa situación. Nuevamente, como la vez anterior, la bebé fue regresada a sus padres y Cayetano liberado de la comisaría porque nadie creía que un niño de 8 años era capaz de tal atrocidad. Yo creo que ya estaba haciendo un negocio. Sí, puede ser. Vos decís que era un carpincho, no. Como un carpincho que estaba tratando de reclamar los baldíos. Para él de vuelta eran sus Estaba peleando por los derechos de los carpinchos. Los carpinchos. No, Adelantado a su carancho. época. Caranchos son los que te rompen una pierna o te lastiman o te hacen algo para después cobrar. Carancho es el que se tira frente a los autos. El abogado el que se tira frente a los autos, generalmente se le dice así al carancho. Creo que es así, puedo estar equivocando, pero es el... No, capaz yo tenía una idea equivocada del carancho, puede ser, ¿eh? Me perdieron totalmente, no sé de qué están hablando. Yo tenía entendido que el carancho... Hay una película de Ricardo Darín Sí, sobre es esto. ese mismo. Es el que se tira frente al auto y el tipo como que le mete denuncias a los que manejan para... Claro. Hubo un policía en un video en una manifestación hace unos años, ¿se acuerdan? O sea, básicamente el carancho lo que hace es generar un accidente a propósito para estafar a alguien y cobrarle el seguro del auto ok, o ese sí. tipo de cosas. Esa es la idea, porque en Ok. realidad no es que se están haciendo, que fue un accidente. Es como el Padrino, Es que parezca un ligeramente- accidente. Digamos que ligeramente diferente a los carpinchos. Sí, yo, bueno, carancho, me salió carpincho. Es que tantos carpinchos en redes sociales ya ¿Sí, no? Imaginarás Hay una- si el carpincho es el accidentado por el auto, se te arma un quilombo ¿No viste- cerebral. ¿No viste el video de carpincho que se le mete abajo de la moto y sale el flaco de la moto volando? Sí. Muy bueno. Bueno, ahí está el carpincho carancho. No para el tipo de la moto, obviamente. Ese carpincho le está haciendo juicio a ese motoquero Exactamente. ahora. Ese carpincho era un carancho. ¿Ok? Sigamos. Todos estamos de acuerdo en esto. La niña sobrevivió, pero estuvo 6 meses enferma. Godino siguió De golpes vagando. en la cabeza. Y sí, no, le habrá quedado contusiones y Sí. un montón de cosas. Godino siguió vagando por las calles, porque eso hacía, se la pasaba en la calle. Por las calles. Podés mirando bailar a la si gente quieres, porque lo vi pasar. como- Lo vi como quieto ahí. El godines Y de nosotras orejas largas.
Sin preocupaciones va. En marzo de 1906 interceptó a una nena de 18 meses por Avenida Coiti Rivadavia. La llevó hasta un terreno en Para. construcción. O sea, estaba con la madre, me imagino. Me No, imagino no. un bebé caminando Era para muy, Coiti no, Rivadavia. era muy común en esa época que en los conventillos, los nenes del mismo conventillo Se juntaban salgan, a jugar a jugar a la calle. de un mes, de un año y medio. Claro, sí. En Ah, realidad mira. no sé si es que o sea, salían todos los nenitos y es como, bueno, anda con el nenito. Pensá que... Sí, yo sé, es otra época, ¿no? Claro, no, Sí. no solamente que es otra época, que por ahí las madres estaban trabajando o estaban haciendo cosas de la casa y los conventillos en general tenían un pasillo tipo San Juan, lo que se llama San Juan, y los veían ahí como, bueno, están jugando ahí. ¿Pasillo tipo PH? Claro, Ah. eso es un San Juan. Básicamente era decir como, en vez de el patio, el frente de la casa y los Claro, mira. O sea, claro. esa era la lógica, nada más que bueno. Era Y otra ahí lo época. interceptó. Sí, y también pensá que en este momento no había tantas desapariciones de menores o tanta inseguridad, entonces la gente dejaba a los hijos salir a jugar Sí, afuera. aparte este es el primer asesino serial Claro, sí, de la historia exactamente. de Argentina. Entonces, la nena estaba ahí jugando en la calle y él se la llevó. Tipo, la agarró la macho, se la llevó. Se la llevó a un terreno en construcción. Es un terreno baldío, básicamente. Sí. Y la golpeó, la estranguló y luego la enterró viva. Ah, bueno, adelantamos con un pasito más ahora. Lo peor de esta historia Para que no lo vea la policía de pasada. es que nadie se enteró. O sea, nadie lo vio, no hubo testigos. Y luego, sobre el terreno, esto es a la posterioridad, construyeron un edificio. Oh. Que esto se va a saber más tarde porque él mismo lo declaró. Igual, qué loco que a esa edad ya se te ocurra enterrarlo. O sea, Sí, la concepto directamente. Sí, o sea, pasó de pegarles o lo que sea, ya al punto de, bueno, ahora no me vieron, voy a enterrarlo. Sí, tal cual. Y aparte enterrarlo vivo, ni siquiera esperar, o sea, la estrangulaste y ni siquiera esperaste a que esté muerta, o sea, la enterraste viva y te fuiste. Chau, tranqui 120. Mal. Godino, con tan solo 9 años, no solo tenía preferencias por matar y torturar niños, sino también lo hacía con pequeños animales, como gatos del vecindario o pájaros, sobre todo pájaros. Tenía como una obsesión de atrapar un pájaro. Bueno, más difícil. Las dos cosas son difíciles, gatos y pájaros, de atrapar. Bueno, igual. se ve que era muy, ¿No? muy Por lo menos no habilidoso. se ha metido con los carpinchos. Sí. Bueno, eso sí. Es que para mí los carpinchos le hacían un ¿Qué ibas a piquete. decir los carpinchos? Igual, creo Esos son una clase de carpinchos que todavía yo no vi. Esos son tus carpinchos. Mis carpinchos. Ay, pobre. Aunque lo intento, pero no puedo. Me tenté mucho. Los garpinchos. Te re veo yo con un ejército de garpinchos ahí. General Carpincho me van a decir ahora. Complicado adiestrarlos igual. Con ese nombre y con ese instinto que pueden llegar a Ey. tener. Pero se reproducen re rápido. Que Eso tenés sí. un ejército grande, fácil, difícil de orientarlos a una meta. Más que la básica, ¿no? La básica va a estar. No, que ataque, que ataque. No, dejen de tener sexo entre ustedes. Claro. Y los garpinchos ahí. Haciendo lo suyo. Vamos a criptología después, un capítulo de los carpinchos. Pero bueno, la cosa es que un día el papá encontró un animal muerto en un bolso de él. Y sospechó de el peor hijo que tenía. Entonces ellos vivían en dos casas, en dos habitaciones de un conventillo. En vez de tener una, tenían dos porque eran muchos. Y abajo de la cama donde dormía con la esposa, o sea, con la mamá del petizo, encontró una caja llena de cadáveres de animales muertos. Y se recontra asustó. O sea, el señor entró como en crisis. Yo pensé que hicieron gualiche. No es gualicho. Gualiche. ¿Qué eso es inclusivo ahora, gualiche? Sí, soy Claro, sos soy un- gente que maldice inclusivamente. Claro, muy bien. Igual me hubiese sorprendido si hubiese sido otra reacción del tipo. O sea, Sí, yo me no. imagino. Ah, me mira, un imagino- montón de animales muertos. Felicidad. Como me alegro, ¿viste? Qué bueno. Justo lo que estaba buscando. No sé. Me pasan por acá una cucaracha una vez más. ¿Qué iba a decir? No, lo espantó. Entonces lo llevó a la comisaría y pidió que lo metan preso. ¿Con Bien. cuántos años ya tenía ahí? 8. 8. Hermoso. Y dijo,
que si no lo ayudaban a rectificar su carácter y no lo detenían ahí, lo iba a ir a buscar y lo iba a matar. Ya pasó. Momento. Fue rápido, ¿eh? Me habían comentado algo de esto antes del podcast. No pensé que este momento iba a llegar, pero debo decir que estoy muy contento con el resultado. Sí, Perdón. ese es el momento donde Mandy le agarré una L final a una palabra. Bueno, perdón. Es para ver si están atentos. Sí, bueno, nada, dijo que lo iba a matar él. Tipo, como que o lo encierran y me ayudan a rectificar a mi hijo o lo busco y lo mato. Entonces Ok. la comisaría dijo, bueno, está bien, chill, señor, no se enoje, lo vamos a meter preso y con 8 años lo metieron preso 2 meses. Mirá cómo funcionaba el sistema jurídico. Tipo, La mira, verdad. Metelo si no le preso. cerrás, lo voy a matar. Y no te meten preso a vos. Meten preso al pibe de 8 Claro, años. bueno, lo metieron preso al pibe de 8 años. Dudoso el accionar de la gente, la verdad. Había jueces, esto fue Dudoso como todo. un La arreglo del de mano. padre, aparte me encanta, esta parte lo que me mató es, o me ayudan o lo mato. Y es como, pero es tu hijo. Tipo, ¿por qué te estás tiene haciendo que una ayudar la amenaza de policía? muerte a un oficial, a una O autoridad. sea, la realidad es un tipo de no sé cuántos años que tendría el padre en ese entonces, amenaza con matar al hijo De 8. de 8 Y meten preso al hijo. y lo meten preso al hijo. Completamente normal, ¿no? Sí. Y a base, obviamente, a pura palabra, ¿no? Porque tranquilamente podría haber estado mintiendo con todo lo que era lo de las cajas y todo lo que habían visto Sí. antes. Yo creo que sí, era tomar la palabra de él contra la del hijo. Lo que sí, esperen, porque acá me equivoqué yo cuando lo escribí, no tenía Y- 8, para esta ya tenía 10. 10. Ahora Así sí, que lo ahora metieron todo tiene preso sentido. con 10 años. Ah, Oh, bueno, sí. Ahora Claramente todo tiene una buena sentido. edad para que te metan preso. Ahí con un tipo Claro, también. obvio. Lo bueno es que si es el primer asesino, no había otro asesino en la cárcel que lo pueda Y matar. No había No, otro no. asesino de niños que lo mate porque ya era él. Tipo, el cupo estaba lleno. Bueno, estuvo 2 meses en la alcaldía segunda En la división de alcancía, la claro. policía de la capital. Para junio se lo devolvieron a sus padres con la promesa de que estaba absolutamente rehabilitado. Pero- Perfecto. 2 Bien, meses. por fin la prisión sirvió para rehabilitar Spoiler a alguien. alert, claro que no. Claro que y ahí el petiso Yo del pensé juez que diciendo, terminaba el claro programa que ahí". no, mi ciela, así tipo. Obviamente, porque en esa época había mucho tratamiento psicológico y un montón de Imagino, apoyo. Sí, me imagino atrás. todo el apoyo que había recibido en la prisión. Sí, obvio. De la gente que estaba conviviendo en la prisión con él. El niño de Más casi si vos 10 podías ir a la años. prisión y decir, ponen cara a Claro, esta ponen persona. cara a esta persona. Lo ponían en cana, o sea, no es así. Igual lo irrisorio de esto es que lo metieron preso en ese momento porque el padre fue y pidió Sí. que lo metan preso, pero después esta persona siguió siendo un delincuente y todas las veces zafó y todas las veces lo dejaron libre. O sea, es como recontra, Sí, irónico, no tiene ¿no? sentido. Pero bueno, el niño ya tenía casi 10 años Ujú. y, Ya había matado a una persona, sí. a una nena, y había golpeado a 2. y matado a muchos animales. Sí. En resumen, 10 años, un asesinato, 2 golpeó, le recibió 25 o 27 puntos en la cabeza, 27 cicatrices. 27 tenía. cicatrices. Sí, Y lo golpeaban fuertemente Fue en su rechazado de muchos colegios. sí. casa. Al menos 3 Y- o 4. A su padre estaba perdiendo trabajo. Dato no menor de farolero. Sí, sí. Es Farolero. un montón. Está bien, solo quería recapitular porque 10 No, está años bueno y ya había todo recapitular. Sí, esto. sí, no, y ya había vivido todo esto. Ujú. Pero también empezaron 2 problemas acá sumados a este personaje. La primera había siguen sumando comenzado problemas. una actividad sexual prematura porque se empezó a masturbar al menos 3 veces al día. A los 10 ¿Prematuro a los años. 10? ¿Por qué me dicen? Fran no dijo nada. Pero Campos, atrás de Para, presentalos si vas a nombrar. Sí, lo voy a nombrar. Campos está acá atrás en la operación, haciendo que todo esto sea posible. Le agradecemos y me acaba de decir que sí. Y vos también dijiste que sí. O sea, hacíamos competencia. Bueno, Claro. este... Yo, No, yo- eso no tenía que decir. Me dice acá que no. Eso no, eso que no eso se no divulga. se dice. Bueno, No. ok. No, Ah, era mentira. dato de color, nosotros en psicología nos enseñan, no nos dicen masturbación, se le dice onanismo generalmente. Se lo Onanismo. presenta ¿En así. serio? sí. No prometo recordarlo, pero cada vez que diga masturbación, que lo voy a decir un par de veces más, vos podés decir unanismo. Yo voy a empezar a decir un onanismo No. desde ahora mismo. Pero lo tenés que decir de manera sensual, si no, no sirve. Claro. Unanismo. Onanismo.
Bueno, se empezó a... ¿cómo se dice? A unanimizar. Ahí ya depende de vos, déjalo fluir. Bueno, está bien. Empezó a hacer el acto del unanismo más seguido, 3 veces al día. Podés decirle ulala también si Bueno, querés. El ulala. el ulala, 3 veces al día. Me encanta porque igual era como las 4 Acogotar el comidas. ganso. Quizás sé, no como vos tenía quieras. 4 comidas al día, pero sí tenía 3 ulalas por día. Bien, Ulalás. me gusta. Está bien. 3 ulalás por día es un buen número, ulalás. Y hay que sumarle la cantidad de veces que le pegaba por día al padre. Sí, a ver también. si es un número par. Claro, Capaz. no hay datos Opa. sobre eso, así que ahí no puedo sumar. Pero también empezó una tercera obsesión en él, que fue la obsesión al fuego. Se obsesionó con el fuego. Se volvió piromaníaco, básicamente. Me suena a la tríada de McDonald's esto ya. Pero esto igual está como adelantado. No fue la única vez que fue por iniciativa de sus padres encerrado, ya que más cerca de la adolescencia lo enviaron a un reformatorio durante 3 años. Pero para eso falta porque vienen unas cosas más antes del reformatorio. Pero bueno, lo digo ahora. Todavía no necesita reformarse. Ya la prisión lo había logrado. Como habíamos dicho anteriormente, luego de su confinamiento en la cárcel por 2 meses... No Yo puedo creo que creer estoy aprendió a hablando de que a un unanimizarse. niño de 10 años lo confinaron. O sea, me parece un montón. Un montón, pero un montón zarpado. Confinaron, sí. A mí me intriga la voz del chico a los 10 años cuando lo metían preso, el de al lado hablándole. ¿Y vos por qué estás preso? El nene. Y yo estuve pegándole a un par de pibes. Y maté un par de bichos que estaban por ahí volando. Pero vos ten en cuenta que... Oh, ese pájaro me miró mal. Todos lo vieron de acá con el pájaro. Me imagino diciéndole a los pájaros, hola Juan Carlos, basta con el chiste de Juan Carlos, basta con el chiste de Juan Carlos. Te voy a matar cuando venga, viéndolo como volaba hacia el tipo. ¿Cómo lo buscas en YouTube para la gente que lo quiere escuchar? Para entender el contexto. Hola Juan Carlos. Hola Juan Carlos, pongan en YouTube. Pone no se hola lo Juan pierdan. Carlos y No chistas. te entiendo nada porque acá está el espíritu. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás, chupapija? Te voy a matar cuando vengas. Hay un remix también. Lo que quiero decir y aclarar acá es que el papá solo lo metió preso por lo de los pájaros. Nadie sabía que había matado a alguien y que había golpeado a 2 criaturas. O sea, solamente por lo de los pájaros ya marche preso. Ay, qué señora vieja con esa expresión, marche preso. Me sentí mi tía ¿No te habías Naqueta. dicho una viaba? Ay, sí. No, Sí. pero esa la leí en el libro y después la puse Era acá. una Acá cita. esta salió de mí, de mi alma de señora, tipo. Igual fíjate la relación. A los 2 meses se equivale a los 4 turnos del Monopoly. Fíjate que no sacó la carta para salir a ti de la cárcel, pero tuvo que esperar los 4 turnos. Claro, Bueno. tal cual. Esperó los 4 turnos ahí mirando mal a los pájaros que estaban alrededor. Hola, pájaros. Malditos pájaros. Malditos pájaros, los mataré. Ya me olvidé el término para la masturbación. Onanismo. Unanismo. O, Perfecto. ¿cómo le habíamos puesto? Ulala. 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 Como habíamos dicho anteriormente, luego, eso ya lo leí. En total, incendió 7 edificios distintos. No en este momento, a lo largo de desde los 10 hasta los 16 años, Sí. incendió 7 edificios 7 distintos. edificios distintos. Hubiera sido más entre- raro que extendiera 7 veces el mismo edificio, pero podría pasar también. Tenía una Lo apagaban obsesión y con lo el, prendían. el fuego y tenía una obsesión con ver a los bomberos apagando el fuego. ¿Sabes cuál hubiese encendido 7 veces? El zoológico. Que sí. Doble trampa. Claro, doble trampa. Has caído en mi doble trampa zoológico. Tipo, se prendía foto. Y lo dijiste con el tono de las cartas de Yu-Gi-Oh, perdón que te lo diga. Porque es hora de duelo. Ay, perdón. Si me dicen Yu-Gi-Oh, pienso en eso. En 2 casos de incendio que generó, fue a presenciar cómo apagaban las llamas que él mismo había generado. O sea, él entró a una fábrica, prendió fuego el edificio, se escapó y después cuando vinieron los bomberos y la gente se agolpaba ahí para ver qué estaba pasando, él se agolpaba también para ver cómo estaban apagando lo que él mismo había generado. Tipo, acá hay un rasgo muy raro. Sí. O sea, tenía una
No sé si es muy raro. A mí me suena que estaba viendo las llamas de su pasión y cómo los otros intentaban apagarla. Lo más lógico en este momento es que el tipo, piénselo de una manera. El chabón lo único que conocía era que lo caguen a piñas, todos fracasos, según la lógica de ese momento. Y después está todo el día en la calle, o sea, está aburrido y lo único que conoce es violencia. Entonces, obvio que va a Sí, va terminar. a reproducir Y violencia. parece que es fósforo. Sí. No, y además el fuego era un rasgo que había tomado después de la cárcel. Así que, Lo aprendió ahí. Sí. Estaba sí, rehabilitado, en o serio. sea, hay que ver qué habrá vivido ahí como para salir. Pero, ¿te acordás lo que hablamos en otros episodios de la teoría de McDonald's? Que son como rasgos que tienen los asesinos seriales. Uno es fuertes golpes en el cráneo, otro Sí. es piromanía, y esta prueba animal, tiene absolutamente todos. Sí, este tiene todos los números. Sí. Está como tapa el sorteo. Gana o gana. El primer asesino en serie que conocería la Argentina estaba suelto. Vagaba por las calles y también había empezado a alcoholizarse. Si le querían poner Tenía ya, perdón, una ¿seguían raya, 10? No. seguían 10. Bien. Sumado a esto vinieron grandes dolores de cabeza. Sí, es más o menos lo que pasa cuando te alcoholizas al otro No, día. pero él lo atribuía a que eso le pasaba cuando tenía la necesidad de matar. O sea, era como le dolía la cabeza de una forma que no podía soportar y la madre le ponía paños de agua fría del dolor que sentía y él dentro de su mente atribuía que le dolía la cabeza porque hacía mucho tiempo que no había matado a nadie. Entonces iba a calmar ese dolor de cabeza que mate a alguien. Eso es una gran referencia a la película La Naranja Mecánica, cuando lo tratan de reformar al personaje y cuando sentía ese Es impulso, verdad, ese impulso de la agresión que él decía que... ¿Refuerzo negativo es? Sí. Sentía, cuando él tenía la necesidad, por decir una manera, de hacer una maldad, y por el refuerzo negativo, él le dolía la cabeza y sentía un malestar que no le podía dejar moverse. Pero el impulso seguía estando, que es esto que Claro. dice. Yo mi experiencia con eso es mi exnovia cuando no quería tener sexo conmigo. ¿Por qué? ¿Dolor de cabeza? Ah, ok, me quedé como pensé que matar a alguien. Pero eso era un Capaz quería matar a alguien, pero por tener sexo conmigo seguro que no. ¿Qué habrá reforzado negativamente? No quiero entrar en esa cabeza. Digo, no. Durante 1909, El Oreja empezó a frecuentar distintos conventillos. En uno de ellos le echó el ojo al bebé de 22 meses, Severino González, al cual encontró uno de aquellos días jugando en la calle y lo secuestró. Entró a un jahuel que servía como bañadero de animales y depósito de potros, o sea, de caballos. De gente muy linda. Y El Oreja tiró al niño al bañadero con la intención de ahogarlo, pero escuchó pasos y se escondió. Igual entendí todo menos lo que es un jahuel. ¿Cómo dijiste? ¿Un jahuel? Sí, ¿qué es un jahuel? Era como... ¿Es un celular de esa época, un Hawái? Un jahuel. ¿Te imaginas? Puede ser un auto, el Jaguar. No, entiendo que era como un terreno justamente que hacía... No, pensá que hacían ahí, como te están diciendo, bañaban animales, Había un tenían bañadero. potros, o sea, eran tenía una como... bañera, Claro. sí. El tema es que él escuchó pasos, entonces se escondió. Dejó al pibe ahí adentro del pozo ahogándose Ujú. y se escondió. Pero uno de los empleados, a esto vino a que alguien lo escuchó. Escuchó el nene que se resistía que lo tiren Sí. para ahogarlo. Sí. Entonces fue a ver qué pasaba y encontró al nene. Pero no solo encontró al nene, lo encontró al Oreja. O sea, vio que se había escondido. Tus orejas. Tipo, y le dijo como, y el pibe inventó una fábula sobre que una señora canosa vestida de negro intentó ahogar al chico y que él vio todo y que le dio miedo y entonces se escondió. Ah, ¿de ahí salió la Llorona? ¿Sabes qué es lo más turbio? Es la descripción de la madre del pibe de verdad. Y la madre del pibe, cuando lo fue a denunciar como desaparecido, por esta declaración tuvo problemas. Era Qué vivo. No podrá ir a la escuela, pero no era tonto. Sí, no Fue podía suerte. aprender a leer y a escribir, pero para mentir era bastante, Para delinquir, rápido. Para delinquir era Sí. bastante rápido. Y encima con 10 años, la inocencia, yo le creo. Es que Es que eso es lo que eso es lo que pasaba pasaba.
Igual, Pero igual los policías le creyeron al padre. no, pero ojo, los empleados no le creyeron la historia. Entonces, bañaron al bebé, se lo llevaron a la comisaría, a los dos pibes, o sea, al bebé y a la oreja. Él volvió a repetir la historia y como se ve que no le creían mucho porque ya había estado en la misma comisaría como por muchos accidentes, uy, qué Sí. casualidad que vos siempre ves todos los accidentes, se escapó de la comisaría. ¿Y saben qué hizo? Se unanimó. No, fue con la mamá del nene y le avisó que estaba en la comisaría y que él lo había encontrado a punto de ahogarse y que lo había salvado. Tipo, Igual, ya había pensado que lo que iba a hacer era cuando aparecía la persona, saltaba al lugar, es decir, lo rescataba, tipo como que estaba ahogándose. Pero no. pero igual esa noche, como se había escapado de la comisaría, lo arrestaron y quedó onda sospechoso. Sí. Se escapó Pero al de una otro comisaría. día, no, quedó toda la noche en la cárcel y al otro día, como no tenían pruebas de nada, lo liberaron. ¿Vale? Ok. Todo esto con 10 años, o No sé qué sea, pruebas Me necesitaba gusta que más. ya con 10 años tiene un modus operandi. sí, Impresionante. tenía un modus Mal. operandi Ya impresionante. desde antes de los 10, o sea, Sí. desde los 8 eran. Sí. Sí, no, Sí. desde los 6. 6. La primera vez que le golpeó a Es alguien fue a los increíble. 6. Es increíble que ya a esa edad tengas la capacidad de tanto. Bueno, daño pero de- también creo que desde que nació fue lo único que vivió. Lo Sí. único que vivenció fue violencia constante por parte del padre hacia la madre, hacia sus otros hermanos, sus Hacia hermanos él. hacia él. O sea, pero igual, esto es medio extraño, porque al otro día fue de nuevo a la casa de este nene y le confesó a la madre que en realidad había sido él el que lo había tratado de ahogar con otro adolescente, del que no dijo quién era ni dio ningún tipo de Sí. descripción. La madre se asustó del nene y lo echó y como se quedó con miedo no lo denunció y quedó ahí. Wow. tipo- Bueno, no entiendo la Siempre el les- tren de pensamiento detrás de esa decisión. Todas las demás más o menos tenían sentido para mí. Terribles decisiones todas, pero tenían un sentido. El hecho que es la culpa, de repente desarrolló culpa en algún punto. No sé, Mm. fue una de las pocas veces que lo hizo y no sé, no entiendo por qué esa decisión de ir y decirle a la madre No la primero vamos a que lo descubrir salvó tampoco, pero- y después decirle Claro. que... La verdad que es incomprensible, Claro. pero bueno. O sea, en el contexto de su vida, o por lo menos lo que estamos enterando nosotros ahora, es bastante rara las decisiones. Sí, sí. A los días el Oreja encontró un niño menor a 10 meses jugando en la calle. ¿A 10 meses estaba? ¿De qué A distancia? menor a día de 10 Ah, meses. A menor a 10 meses. Ay, ok. bueno, se entendió. A 3 lustros de distancia. A 3 lustros de distancia. Yo no lo entendí si no lo hubiese dicho Y nada. cometió el acto combinado de lastimar con fuego, ya que le apagó el cigarrillo en el ojo y huyó. En el ojo. Sí, en el ojo. Classic movimiento. Claro. Clásico Classic movimiento. movimiento. ¡Sra! Classic movimiento. Y se fue corriendo. Lo sentís. En un momento de tu vida sentís la necesidad de apagarle el pucho en el Cla- ojo a alguien. obvio. Sí, claro Sí, que más sí. o menos a los 10, 11. Sí, a los 10, 11 años, por supuesto. Yo por suerte pude decirle que no a ese instinto. Claro, y muy el día bien. de hoy estoy acá con ustedes. Claro, Sí, está sí, muy sí. bien. No hiciste el clásico, hiciste otros classic movimientos, más sanos Estarías en quizás. la política, si no. O algo así. O serías una leyenda Estarías en otro programa. criminológica de Argentina. Luego de estos hechos fue cuando Esperen, estás en acá otro programa. los padres decidieron internarlo. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo habían, bueno, acá se hincharon las pelotas de que seguía igual y lo internaron, lo metieron 3 años en un reformatorio. A los 3 años dijeron, bueno, capaz que nos excedimos, traigámoslo de vuelta y para una Navidad lo volvieron a traer en la casa. Ese es el regalo, la libertad. Claro, y en el reformatorio le dijeron que andaba mejor, pero la realidad nada que ver. Se recontra peleaba con los otros compañeros porque tenían animales y tenían una granja ahí y él básicamente se dedicaba a seguir matando pájaros, gatos y todo lo que pudiera. Una granja no funciona muy bien así. No. En enero de 1912 convenció a Arturo La Aurora de que lo siguiera hasta una casa desocupada. La casa estaba totalmente cerrada porque estaba disponible para alquiler, pero de alguna manera se las ingenió para entrar. Se creía inicialmente que había usado una escalera para ello, porque Era lo bajito. particular de este caso No llegaba a la puerta. es que encontraron al nene fallecido y lo encontraron las personas que alquilaron la casa. O
sea, alquilaron la O sea, casa, hasta que no alquilaron la casa, el nene estaba ahí. la alquilaron al otro día o a los 2 bueno, días. está Entonces rápido. la gente entró re feliz a la casa que había Qué alquilado cagada eso. y se encontró el cuerpo de un nene de 13 Che, años. Sí, ¿sabés qué? Me está perdiendo agua la canilla. Tengo humedad en el techo y hay un chico muerto en el Claro. comedor. Llamas a la dueña que te responde. Pero aparte la ilusión de alquilar algo para ir a vivirte, para vivir más cómodo. Siempre que uno alquila una casa en general está re contento con eso. Y entraste, Sí, llegás re contento a verdad. tu casa y te encontrás con un niño muerto, con la ropa levantada, con los genitales al aire, que esto es algo que empezó a hacer a partir de ahora. Y todo golpeado y con un piolín alrededor del cuello, con el que había sido ahorcado. O sea, yo me imagino que debe ser un cuadro un tanto horrendo. Más allá de todas sus acciones, este es el segundo homicidio, Sí, ¿no? que nombrar. sí. La policía y la prensa estaban desorientados porque creían que había sido un asesinato a mano de 2 individuos adultos. También sospecharon de la Mano Negra, una asociación famosa italiana que secuestraba niños e incluso también sospecharon que se trataba de un secuestro de trata de blancas, porque en esa época habían empezado a secuestrar niños para prostituirlos. Pero nadie sospechó jamás del niño asesino, y esto fue una investigación que duró años hasta que cayó el Oreja y lo confesó. O sea, estuvo difuso por años, porque la casa estaba cerrada y no entendían cómo habían entrado, habían hecho entrar al rehén hasta ahí para matarlo y después escaparse de una casona grande absolutamente cerrada. Bueno, una vez que pudo entrar, puede salir, ¿no? Sí, pero el problema es que la policía, había un paredón y la policía decía que ese paredón no podía, por la altura que tenía, sin una escalera, ser saltado. Y él dice que él saltó el paredón y se escapó por el paredón. Ah, mierda. Y capaz metió un poco de habilidad y listo. Claro, sí. O se puso resortes en sus zapatillas. Puede Puede ser. ser como los dibujos. Como los Claro. dibujos. Los Looney Chum, Tunes. chum. Para esos días, sus padres, ya dados por vencidos con la educación de la Oreja, empezaron a encontrar distintos trabajos que nunca le duraban más de 2 o 3 meses. Trabajó en alguna fábrica, no, ya para esta altura Ya no ya había más está. faroles, ya No, se el terminaron. padre ya había entrado a trabajar en una fábrica y ya estaba, y ya varios, Decime creo que no es la que incendió. Una de las que No, incendió. no es una de las que incendió, pero como que ya la situación económica había mejorado un poco para Ok. esta altura, pero sí los padres era como que ya no sabían qué hacer con el pibe, porque el pibe estaba todo el día en la calle, toda la noche en la calle, volvía a la casa a cualquier hora y dormía hasta la hora del almuerzo, que se levantaba, comía y se iba de nuevo a la calle. Era como una canción de las bandanas. Ahora llega la noche. Claro. Era y entonces llega la noche. A mí me quedó picando de lo que dijiste de que estaba también la banda italiana que Sí. secuestraban niños Sí. de, Mano Negra. de los conventillos. ¿Por qué? Si sabían de todo este peligro que venía sucediendo en los últimos tiempos, ¿No cuidaban seguían, mejor a los niños? no, seguían dejando ahí a todos nenes de 1 año y medio ¿Alguien frente puede Sí. pensar en los niños? ¿Alguien quiere pensar en los niños? Sí, eso evidentemente A ver, el programa pasado hablamos sobre el ángel negro que mató ¿cuántos serenos? no me acuerdo exactamente, pero por lo menos, no sé, 7. Tenía 7, 8 11 serenos. Y todavía no, asesinatos o sea, los serenos atribuidos. iban y se dormían en el trabajo y los seguían matando, tipo, sabiendo que estaban muriendo en la zona encima. Es raro, pero Sí. siempre uno dice, ¿viste cuando uno dice, a mí no me va a pasar? Lo que pasa que igual acá la Hasta que te diferencia pase, es que para este momento él ya no trabajaba en su mismo barrio. Como estaba todo el día vagando, se movía por distintos barrios. A una nena la agarró por Acoite y Rivadavia, a otro lo agarró por Congreso, a otro lo agarró y se iba moviendo. Y él vivía en San Cristóbal, no sé, no me acuerdo exactamente, pero sí, era Sí. como por el centro. Entonces, en eso que estaba vagando todo el día, era más inteligente que el capítulo anterior. No trabajaba en su propio barrio, o sea, Y ni Sí. tuvo que ir a la escuela. El otro también le iba mal en la escuela y todo, pero fue igual. Hizo más que... Tuvo mala suerte porque después en San Cristóbal está la facultad de psicología después ahí. O capaz se hizo por eso. trabajó en algunas fábricas, incluso una vez trabajó como conchavo en un corralón que se dedicaba Sí, a al conchas. transporte y mudanzas. No estoy segura porque esto no llegué a googlearlo por una cuestión de tiempo. Acá
Búscame con Chavo, por favor. Pero, ¿hay una música o solo la escucho yo? No. Ah, bueno, capaz que estoy loca. Son las voces de tu cabeza, Mandy. Nada más querés cambiar de tema porque no sabes lo que es el Bien, con Chavo. bien. No. Pero lo que entendí por el contexto del lugar donde trabajaban y porque hacían transporte y mudanza era que hacían transportes y mudanzas en carreta. Ah, eso será, o pensamos que puede ser con Claro, Chavo. yo creo que Era como tiene el que ver Rappi de algo. esa época. Claro, era como el Rappi de esa época. Yo creo que tiene que ver, insisto, no lo pude googlear por una cuestión de tiempo, pero creo que se relaciona con Traigamos eso, ese término de vuelta. Hagamos una aplicación como Rappi y pedido ya se llama con con Chavo. Chavo. Es buena. Con Chavo ya, o algo así. Chavo ya. Es muy confusa igual por el nombre. Por eso me gusta. Igual a mí me gustan los términos antiguos. De hecho, antes en Vietnam se sigue diciendo todavía tertulia, a lo que acá se le conoce como matiné. Mira. ¿En serio? Sí. Porque para mí tertulia es como una pesadilla. No, la tertulia de las fiestas de hace No, yo me mucho acuerdo, tiempo. no sé o sea, si conocen los Lelutier. Sí. Tenía una escala llamada Radio Tertulia, también. que era en el momento del día donde sucedía la radio, me imagino. Sí. No, pero digo lo de la tertulia porque, bueno, capaz me estoy equivocando, no voy a decir Es nada. una tortuga con un moño, sí. No, en la primera hoja del Hobbit, esto es muy nerd. No. Dice que Bilbo Bolsón nunca se esperaba encontrarse con la tortulia, si no me equivoco era esa palabra, que iba a vivir en unos instantes cuando llegara Gandalf a su casa. Las tortulias es otra Era cosa. tortulia, en no ese era en ese tertulia. sentido Bueno, no se era encontraba a parecida la mañana. palabra. Denme un plus. Era La matiné. parecida la palabra. Yo la pensé como tortulia. Igual. Era tertulia. Son dos cosas distintas. Igual en las tertulias servían gaseosa Patagonia, que eso era una tortulia. Bueno, algo con las tortulias había, definitivamente. Sí. Pero bueno, cuando salí a buscar trabajo la oreja y no encontraba trabajo, se alimentaba su frustración y sus ganas insaciables de matar. Así fue como el 7 de marzo de 1912, una niña que se llamaba Reina Bonita, me parece re bonito el apellido, cuac. ¿El apellido es Eh, Bonita? Sí, el apellido era Bonita. Y le pusieron reina. Reina. Sí. No, le hicieron a propósito. Esa gente pobre. Que los padres en qué están pensando, ¿no? Le hubiesen puesto fea Bonita. Para trolear, para Claro, para trolearla. Y pues, dependiendo de si es fea o bonita, le decís por el apellido o por el nombre. Claro. La nena tenía 5 años y se encontraba en la calle mirando una vidriera vestida con un vestido blanco. Y el orejudo prendió un fósforo y le prendió fuego el vestido y huyó. La nena se empezó a prender fuego, literal, se le empezó a prender fuego el vestido. Aparte, La no saber madre- depende del material, se prende fuego. al Claro, toque. sí, es que Sí. se ve que se prendió fuego al toque, porque la madre estaba, la vidriera era al lado de donde vivía. Entonces, la madre la escucha gritar a la nena de adentro del conventillo y sale a querer auxiliarla y la ve corriendo toda prendida fuego ya. O sea, así de rápido, de la parte de adelante del vestido, toda prendida fuego. Ah, la mierda. Sí. Finalmente Mirá que puede hacer un fósforo. logran apagar el fuego y queda con toda la parte del frente, los brazos, el pecho, la pelvis, las piernas, con quemaduras de primer y segundo grado, y finalmente más tarde muere en el hospital Ah, la mierda. porque no se pudo recuperar. Y lo más horrendo de todo, justo por esa cuadra pasaba el tranvía y el abuelo ve cómo la oreja lo prende fuego y se baja de un salto y se lo llevan puesto. Y se muere también. ¡No! O sea, se salta para tratar de ayudarla a la nieta cuando ve que la están tratando de prender fuego y lo llevan puesto y se muere. O sea, la familia perdió a la hija y al padre en el mismo día, básicamente. What? No, Increíble. tipo, O sea, fue un montón. ¿Saltó el tren igual? Y yo creo que de la Sí, desesperación. no, me imagino igual, pero. No wow, habrá qué pensado en la casualidad, desesperación. El timing de todo. Sí, qué La desgracia. mala suerte, la desgracia. Y Ese no es tu día, sencillamente, para la familia esa. hace tantos años que usaste 2 trenes. Digo, la verdad, eso es una mala suerte. Sí, sí, sí. De aquí en más el orejudo fue aún más voraz. El 9 de noviembre de 1902, o sea, en el mismo año seguimos,
engañó con la promesa de darle caramelos a Roberto Carmelo Rousseau en el barrio de Boedo. No. Porque a Roberto Carmelo, ¿qué? Se llama así, Roberto Carmelo Rousseau. Pensela muy fácil, perdón. Bueno, A Roberto. a Carmelo le venían con caramelo. perdón, pero... No, es que yo no tenía algo que Estaba estaba regalado, aguantando algo. estaba regalado, está bien. Pero bueno, lo engañó de esa manera para llevarlo a un baldío de la zona. Lo ató de pies y de manos, pero fue descubierto. Así que, otra vez, realizó toda una actuación sobre que lo había encontrado así y quería salvarlo. Nuevamente fue preso, pero nuevamente fue liberado por faltas de pruebas. Y en la prisión. El 16 de noviembre del mismo año vio a un grupo de niños jugando en la puerta de un conventillo y logró engañar a Carmen Gitoni y con el mismo modus operandi. Le prometió caramelos, la llevó hasta un baldío. Bueno, siempre hacía lo mismo. De ahora en más siempre va a ser exactamente lo mismo. La golpeó en el baldío, pero vio en la esquina a un policía. Entonces decidió ir hasta el policía y decirle que la había encontrado. Sos igual. Sos un Vigilante de la federal. Sobuchón. Bueno, pero esto me pareció más inteligente. Antes de ser descubierto o interrumpido, directamente fue como al policía y le dijo: ay, encontré esta nena, ya estaba golpeada, creo que está perdida. Lo llevaron de nuevo a la comisaría. ¿Qué edad tenía la nena esta? Creo que tenía algo así de 18 o 20 meses. Claro, no podía decir nada. No podía decir nada. Siempre elegía víctimas que no podían alegar Testificar. nada en contra de él. O casualidades místicas. Las personas que podían decir algo en contra de él son atropelladas por... También. Pero bueno, la cosa es que lo llevaron a la comisaría para dejar a la nena y se fue impune ahí, tranqui panqui, a su casa. Así como quien no quiere la cosa. Panqui mejor nunca dicho. Tal cual. A los 4 días volvió sobre la misma zona para interceptar a la pequeña Catalina, también más o menos de la misma edad. Nuevamente estuvo a punto de ser descubierto después de golpearla, así que se dio a la huida. Lleno de frustración por todos sus intentos fallidos de asesinato a menores, finalmente Godino daría su último golpe final. El más grave... Su último golpe Su final. último golpe final. Bueno, a veces me confundo cuando escribo, tengo muchas ideas. Ya vamos a ver cuando escribas algo. El más grave y el que llevaría al fin de sus días como asesino de niños fue el de Gesualdo Giordano. Un nene que también... No me pegues, le decía. No me pegues, Soy soy Giordano. No sabía hablar el nene. Pero hizo exactamente lo mismo. Lo engañó con que le iba a dar caramelos, se lo llevó, Ujú. pero acá cometió un error. Entró a un almacén a comprar caramelos porque el nene empezó a llorar. Y claro, vos prometés caramelo, tenés que dar caramelo. Exactamente. Entonces, la almacenera... ¿Habrá venido de acá o será previo a eso? No aceptes caramelos de un extraño. No, esto ya había venido previo, o sea, no se le había ocurrido a él, sino que había otro asesino que hacía exactamente lo mismo, pero era con víctimas niñas y las violaba y después las ¿Y este no mataba. era un asesino serial también? Sí, no era de acá. pero era de acá, pero no había llegado a tantos casos. Ah, o sea, este tipo... O sea, como- fueron 1 o 2 te gané de- aislados, claro. Y había salido en los diarios y él le robó la idea de engañar a los nenes con caramelos para... La pregunta aquí es, ¿cómo leyó el diario? En realidad no sé si lo leyó, tenés razón. Capaz se lo en- dijeron. Claro, se enteró, se lo dijeron, qué sé yo. Esas cosas, más Se hablan pensar en el barrio. es pensar un conventillo lleno de gente Se habla. que habla. O sea, se Algunos habla... sabe leer. Para mí el papá le dijo, agarró el diario y le dijo, esto no quiero que hagas nunca, ¿eh? Lo de los caramelos y los chicos, no. que, Eso no, que no se te ocurra. Tal cual. Y él, que lo haga, dice, tipo, Y bueno, creo que tipo, sus oídos se escuchaba así. yendo. Pero bueno, el problema fue que entró al almacén y la almacenera conocía al bebé del barrio, porque no estaba él en su barrio. Compró 5 caramelos y se fue. Y varias personas en el trayecto que hizo hasta llegar al baldío lo vieron y lo reconocieron al nene.
Y en todas las declaraciones decían que andaba por la calle con un nene de 12 años, porque recuerden Que, tenían, que el parecía petizo menos. parecía de menos. Para este momento ya tenía unos 15, 16 años, pero parecía de menos. Está bien. Cuestión, le dio un par de caramelos en el viaje de camino como para que el nene dejara de llorar y como para convencerlo y qué sé yo. Y cuando llegó a una quinta que estaba abandonada, se metió ahí adentro y en una parte habían quedado como unos desechos, entonces lo acostó ahí a la fuerza, le presionó el pecho con la rodilla para poder atarle el piolín. Llevaba siempre, ¿se acuerdan el que Era muy ahorcó malo, con un acabas de piolín? Bueno, llevaba siempre en el bolsillo un piolín, Piolín. por si pintaba Una matar a soga, alguien. no, un piolín. Sí. Era un piolín. Era un piolín porque era fino, no era grueso como una soga. Era como más como una cuerda de piano, una onda así. Sí, claro, como lo Pues que yo siento sería que un una piolín- tanza. Ah, bueno, ahí Como está, los una herramientos taza, de porque balcón siento que un son piolín se bien rompe, finos, son- pero son duros y podés como hacer Bien fuerza. finos y duros y hacer Claro. fuerza, sí. Sí. Sí, ahora lo entiendo, pero al principio Piolín lo único que conocía era el de Silvestre y Piolín, o sea, igual, y con su historial de matar pájaros, no me sorprendía llevar un piolín ahí. Oh, toma esto, y le mete un piolín y le empiezan a poner en la cara. Podía ser. Lo podía ser. atragantar a base de piolines. Yo, Sí. yo no sé, yo siempre lo relaciono Pero con piolín no es el fiolín. pipilín. No, es ¿Es piolín. piolín? Y él le decía, creo que he visto un lindo homicida. Claro. Me pareció ver un lindo homicida. Pero bueno, siempre llevaba un piolín en el bolsillo. Entonces se lo puso en el cuello dándole 13 vueltas. Lo apretó y lo anudó con el objetivo de estrangularlo. El niño logró Eso le estaba levantarse. haciendo un collar. Sí. No había otra. El niño logró levantarse. O sea, este nene era bebé, pero se recontra resistió. Era Reaferrado a bebé la vida. Y además era vivo, quería los caramelos, Sí. todo. El niño logró levantarse, entonces se sacó el piolín que tenía en los pantalones, se ataba los pantalones con un piolín, y con un fósforo lo partió en 3. Con uno se volvió a atar los lienzos, me encantó ese detalle. Mm, Asesino, pero nunca en culo. bien. Y Bien. con los No como el que tenía problema con los pantalones. Claro, y con los otros 2 le ató las manos y los pies. Como el nene seguía resistiéndose, lo empezó a golpear violentamente hasta que sangró. Y salió. Lo dejó ahí y salió ¿Se fue? porque se le había ocurrido la excelente idea de torturarlo. Porque tenía ganas de ver cómo se vería un niño con un clavo clavado en la cabeza, en el cráneo. Entonces salió a buscar un clavo. Era como un artista plástico. Claro, sí, era en como un momento de Marta inspiración, digamos. Minujín un poco extraño. A todo esto, la familia del nene se da cuenta que desapareció, entonces el padre lo va a buscar, pasa por el almacén, preguntan, le dicen que lo vieron al nene Sí. con otro nene de 12 años, entonces iba por la calle diciéndole, ¿viste un nene así, así, asá, con otro nene de tal edad, bla, 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 bla? El petizo sale para buscar el clavo y se lo encuentra al padre del pibe. No. Mala suerte. Y le pregunta, ¿viste un nene así, así, asá, con un nene de tal edad, bla, bla, bla? Al Y petizo, le dice, no vi nada, pero te recomiendo que vayas a la comisaría y hagas la denuncia. Busca el clavo, vuelve y con el nene todavía vivo se lo clava en la cabeza y el nene se termina muriendo porque se le rompe el cráneo. Y sí, eso. Y era en la bibliografía decían que era un clavo duro, de esos grandotes, o sea... Y sí, no creo que un clavo finito pudiera atravesar el cráneo, ¿no? O capaz sí, no sé, no soy No. experto en clavos. La verdad que no sé cuál sería la fortaleza del cráneo para un clavo, no tengo idea. No, aparte, Nunca un nene chico probé. todavía no está No, tan pero igual también completamente eso, pensá formado. Sí. que era un nene y los nenes son mucho más frágiles que nosotros que por ahí podemos pensar en el cráneo de un adulto. Esta es una buena palabra, porque la única frase que se me viene es más fácil de matar. No, no. Sí. Dije frágiles. Muy bien. Muy Bien. buena lección. Pero bueno, horas más tarde el papá tuvo la mala suerte de encontrar el cuerpo del nene, entonces sospecharon del papá y los papás fueron presos. No es que sospecharon. Tuvieron que ir a declarar todas las personas que dijeron haber visto al nene y todas
coincidieron, claro, con el identikit del nene con el que había estado. Para la desgracia del petizo, él ya había estado en esa Y aparte comisaría era muy particular por la manera alguno de del los petizo. 800 casos, pero no obstante con eso, no todo, eso no fue lo mínimo. Se enteró cuando lo velaron al chico. Entonces él cayó en el velorio Ah, mira, No. eso es garrotismo directamente. porque quería ver si le habían podido sacar el clavo y si se lo habían podido sacar, cómo le había quedado el agujero. O sea, Volviendo como cuando miraba las llamas del edificio. exactamente. ¿Cómo le había quedado el Y agujero? agarró, entró al velorio, cuentan que entró, fue hasta el cajón, le movió la cabeza, porque obviamente lo habían puesto como para el otro lado, para ver cómo le había quedado el agujero, No digas y más. agarró y salió corriendo. Tipo, así. Cero sospechoso. Cero sospechoso. Y obviamente un montón de gente declaró que lo había visto. Entonces, ya está, no quedó otra, cayeron a la casa, lo fueron a buscar, lo metieron preso. Estuvo un día en el cual declaraba que él no había hecho nada, que era inocente. Estaba sacándole clavo él. Lo pusieron, lo desnudaron y lo metieron a una celda y lo dejaron ahí como un par de horas. ¿Eso? ¿Por qué? Creo Porque que es antes- para debilitarlo psicológicamente Antes o no era algo ilegal. así. Claro, y antes no era Esa ilegal. respuesta- No había derechos No- humanos. No decía si no se podía hacerlo. No había ONGs que te lo impidieran, tipo. Sí. Pero al segundo día confesó. Confesó que había matado a este nene Gesualdo Giordano y confesó el resto de asesinatos por los cuales no lo estaban acusando. ¿Cuántos eran igual? No Sí. fueron tantos. Fueron 4. 4, ¿no? Si contás al abuelo, no sé, cuenta al abuelo pues es colateral. No, me parece que el abuelo no cuenta. Ok. Lo dije Y al los múltiples principio. pájaros y animales. 4 asesinos, 7 intentos de homicidio y 7 incendios. Ok. O sea, en Sí. total había incendiado. 4, 7, 7. No sabemos si en los incendios murió gente, o no estoy seguro. Supongo que no, si no... Si no lo hubiese lo dicho, hubiese sí. dicho, sí. Deben ser Pero- casas de construcción. No le cosas- molestaba. industria, Hay un caso de un incendio que entró a un negocio y agarró todos los registros contables y los prendió fuego. Como debe Y ser. adentro había gente. La gente salió, evacuaron a todos, pudieron apagar el fuego, no se terminó como derrumbando el edificio, pero lo descubrieron y lo llevaron preso. Pero pensaron que había entrado a robar y que por accidente... entonces sí lo dejamos. No claro, quería y que incendiar. por accidente había hecho el incendio. Entonces le dijeron al dueño, bueno, vaya a su empresa y fíjese si le falta algo. Cuando hicieron el reconteo de cosas, al tipo no le faltaba nada. Entonces, por eso el tipo le levantó los cargos y quedó fue. libre. Chau. Tipo, y se Libre. fue, chau. Tantas cosas se podían haber prevenido si ahí tuviera criterio en el mundo en ese momento. Igual hay un dato de color que ese es el hecho de que te metan desnudo, las cuestiones esas para sacarte una confesión, no tiene ningún tipo de validez porque te está siendo coaccionado. O sea, básicamente te Exactamente, están sí. torturando 3 horas para que me digas que hiciste algo y bueno, Y ya vas a llega un terminar diciendo punto. cosas que no hiciste. Sí, vas a también. terminar simplemente declarando No que tiene- sí para que te liberen o lo que sea. El Sí. punto es que él declaró, pero el problema fue que no solo admitió el de Gesualdo Giordano, sino que, Dice todo. claro, declaró todo, incluso el de la chica que nunca nadie había encontrado, Sí. que cuando fueron a comprobar si eran real, ahí se dieron cuenta que había terminado la construcción y que ya había un edificio. Entonces nunca pudieron encontrar a esa nena, pero sí se fijaron en los registros y había una denuncia de una No. señora de Acoiti Rivadavia, o sea, la zona coincidía y la edad también de la nena, entonces asumieron que sí, que era esa nena desaparecida la que estaba abajo de ese edificio. Ese edificio es hoy en día el Village Caballito. Puede ser. ¿Te imaginas? Tremendo. ¿Qué era el Village? Ah, era un CIA antes de ser el Village Caballito. ¿Sí? No sé si se acuerdan de la tienda de ropa CIA. Sí, me acuerdo. Era un CIA. Pensé que me ibas a decir CTI. No, CTI también es... no parece nada. Se nos está cayendo el documento tremendo No, acá. yo soy un viejo de mierda. Pero bueno, Godino confesó que mataba chicos porque sentía ganas de hacerlo y que después se retiraba a su domicilio o a cualquier otro lugar, donde al recordar a sus víctimas se masturbaba. O, como era, se hacía el El ulala. ulala. Ulala.
Después de matar a la Aurora, se masturbó, bueno, se hizo el ulala en un terreno Por favor, baldío. habla con propiedad. Claro, y después de matar a Gesualdo en la casa de su hermana Pepa. Admitió que se hacía el ulala 3 veces al día desde los 10 años. Cosas Ahí no es creo que cuando hayan venido tipo en las preguntas ni se tuvo siquiera. el dato. Godino fue ingresado en 1913 de forma preventiva en un manicomio. Allí intentó matar a un paciente paralítico al cual golpeó atrozmente y cuando estaba por estrangularlo fue detenido por un enfermero. Lo mismo sucedió con su compañero de cuarto. Y luego de que se encontrara más estable, pidieron el informe de las pericias que le habían hecho. Y los doctores, Negri y Lucero, que eran 2 doctores, declararon lo siguiente. Me imaginé que eran 2 doctores porque No, es dijiste que yo 2 doctores, Negri y Lucero. cuando yo lo vi, lo ponían Negri-Lucero. Y Vos dije, pensaste que capaz ¿es fuera un nombre Negri Lucero. compuesto o son Como 2? Tipo, reina claro, como reina bonita. bonita. Entonces yo dije, ¿esto es un nombre compuesto o son 2 personas? Y lo busqué y eran 2 personas. Lo mencionaste porque lo tuviste que buscar. Sí. Ahí está. Giordino fue movido a sus crímenes por una perversa sexual impulsiva y por un sadismo imaginario y representativo. Los estertores, esta palabra no sé qué significa, por ahí ¿Qué acá cosa? Fran nos puede... Los estertores. Ni yo sé qué es Son los estertor. enemigos a muerte de los garpinchos. Yo pensé que me ibas a decir desertores. Claro, una cosa los así. estertores Dementores. asfixias Dementores. colmaban sus impulsos y era por ello que siempre llevaba consigo el lazo de Piolín y si bien no tuvo aproximación sexual con sus víctimas, a 2 de ellas, la Aurora y Giordano, pensé que te querías reír por lo de Piolín. No, no, pensé no, que no, estabas no. tapándote la boca, no que te estás tocando la barba, así como pensando. Estaba analizando. Se las encontró con las ropas levantadas y muchos de sus delitos fueron seguidos por unaniciones, ¿se dice? Una nice. ¿Era una unición? ¿Puedes decir? No, no, Puedes una decir inicio es ulala. la muerte. Acá tenés razón, no es otra cosa. Bueno, por el ulala. Por el ulala. Y ahí declararon que 1. El procesado Godino es un alineado mental o insano o demente en las... Alienado. Alienado. ¿Alienado? ¿Qué dije? Alienado. me Bueno, parece. alienado. Tenía alienado tenía ropas de mental. lino. Bueno, podía ser, era pobre. O insano o demente en las aceptaciones Carísima la legales. ropa. Bueno, ahora, Ahora. boludo. Pero se Yo prende, tengo porque hace poco compré una. se prende en fuego rápido. Sí, se prende en fuego rápido, cuidado. 2. Es un degenerado hereditario. No sé si esto es posible. No, Heredar la degenerado no. degeneración. Lo que podés heredar es la tendencia a sufrir de esquizofrenia. Ah, o sea, Pero- no degenerado de degenerado sexual, sino de degenerado de degeneramiento. No creo que, no debe ser. Si es un informe muy viejo, Puede ser Sí, que puede ser que pensaban las era palabras- hereditario. pueden Sí. ser palabras cerradas, pero... Y es un informe de hace 2 siglos. Y por eso, antes se hablaba, imagínate que Sí. antes se hablaba de locura y ahora no es sanidad Claro. mental, se dice, no se dice, un montón de conceptos. Bueno, un degenerado hereditario imbécil que sufre la Me locura encanta que esté esa mental. palabra en un reporte oficial. Dice imbécil, Psiquiatra. literal. Por definición, muy peligroso. Es irresponsable de sus actos, que presenta numerosas anomalías físicas y psiquiátricas, que debe permanecer indefinidamente aislado en el manicomio que se encuentra. Y acá le hicieron una entrevista de La Razón y le preguntaban si se había arrepentido y decía que no. Y le habían preguntado por qué había matado a todos esos niños y él decía que a él le gustaba ver el dolor en sus víctimas. Y la desesperación en sus ojos. Y las llamas en los edificios. Y después, cuando se masturbaba, bueno, cuando se hacía el ulala, al pedo pusimos un nombre porque yo me la pasé diciendo la palabra mal. Sí, bueno, no, Sí. empezás a decirle, después la cortás. Claro. El ulala pensando en las víctimas que Ulala. había matado. ¿Y se acuerdan el de la mano negra? Bueno, primero se hizo cargo y después se desdijo. Pero ese es un clásico en los asesinos, Sí, que sí, sí. se desdigan. Puch era uno que hacía mucho eso. Igual en línea corta el personaje es Él era todo corto ese. bastante predecible, por una cuestión de que el personaje ya en cuestión, el oreja. Sí, El oreja. el No, oreja. me sale decirlo mucho, perdón.
Conoció toda su vida la violencia, el fracaso en un montón en todos los proyectos que intentó, pero por falta de preparación. O sea, no fue una persona que nunca fue mandado a un montón de desafíos para los cuales nunca lo prepararon ni lo orientaron. Y en definitiva, lo único que él sentía que hacía bien era la violencia. Por ende, la seguía ejecutando. Si sos una persona que toda tu vida te fue mal en todo, haces algo que por más que no sea correcto, Sí. lo haces bien, decanta un poco en eso. Bueno, es interesante eso que decís porque en un momento dicen que al haber crecido en un entorno tan pobre y sin las herramientas, hizo que en parte terminara con esas anomalías, como decía en los archivos, y que si hubiese estado en otro entorno o con otra familia, quizás se pudiera haber evitado esa tendencia a la destrucción. Lo quería resaltar porque coincidía. Sí. Muy bien, Fran, muy bien. Aprobaste, Fran, recibido. Le Y estoy a un par de materias de recibirme, pero bueno. Bueno, bien, bien. Y después lo importante, ¿se acuerdan que él tenía un hermano que había muerto en Sí, Italia? dijiste que era importante Era eso. importante porque en todas las pericias hablaba sobre el hermano y decía que no importaba. El hermano cuando se murió, que él no lo llegó a conocer, tenía 2 años. Ajá. Entonces, él siempre decía, bueno, no importa, porque total mi hermano italiano se murió y sigue muerto. Entonces, ¿qué importa que se hayan muerto estos nenes? Como que, bueno, si mi hermano se murió, se podían morir estos nenes. Esa lógica tiene Sí. una pequeña falla. No logro encontrarla. Dudoso. Vamos a dejarlo ahí. Es dudosa. Como, Hay una sola duda que es, me queda la duda, es a las hijas, a las hermanas de él menores, ¿las casaron antes de que él entre al manicomio? ¿Eso se sabe o no se sabe? Puede ser que sí. puede ser que sí. Porque- Puede ser que sí, porque en el libro que usé de fuente, que es Lo ya único les digo el que autor. escuché es que Es hizo Leonor- Lulalá en la casa de Pepa. O sea que Sí, o sea, Pepa vivía en otra claro, casa. había hermanas que ya se habían mudado y que ya no vivían más. Igual eran 3 mujeres de Sí. las 9. Me parece que ya las habían casado Lo a que, las lo 3. que me sorprende entonces es que el otro aspecto de su vida que conoce que las mujeres era que que se casaban. O sea, podría haber, además de intentado matarlas, proponerle casamiento a alguna por ahí Sí. y ha llevado por... Bueno, pero en una declaración también dijo que odiaba a las mujeres. Ah, bueno, ahí está. Porque. Y que cuanto más lindas eran, más las odiaba. Porque eran unas chismosas. Eso le dijo. Pero Ok. bueno, finalmente fue enviado a la cárcel por un fallo judicial. En la cárcel perdió contacto con su familia, que regresó a Italia y lo abandonó en la cárcel. Y varias veces fue golpeado por otros presos. ¿Sí? Ah, ok. Esperen que me perdí. Taran, ta, tan, tan, ta, tan, tan. Sobre todo cuando los presos adoptaron 2 gatitos y este los mató. No sé si. Les rompió el cuello, les quebró el cuello, entonces los presos le quebraron la nariz y le rompieron una pierna. Tipo como que le dejaron una fractura por cada gato. Y estuvo como 20 días internado. Y además en la cárcel le operaron las orejas, ya que creían que de ahí venía su maldad. La maldad viene de las orejas. Eso sí lo hemos estudiado y es una locura que se pensase así en ese entonces. Sí, sí. A mí, yo cuando lo leí me quedé como, ¿qué? Pero parece que era muy Eran posible. antenas de vinil. Que... Finalmente, en 1935 empezó a tener fallos intestinales, lo que lo llevaron a la muerte en 1944. Y esto ha sido la historia. Voy a cerrar el libro. Ay, vieron que ahora tenemos libro de cuentitos. Está muy lindo el libro. Está muy lindo. Y esta ha sido la historia del día de hoy. Hemos visto la historia de El Petit Orejudo, que claramente hay una construcción importante de un monstruo. La sociedad no lo apoyó demasiado tampoco. Nadie, ni la sociedad, ni la familia, ni nada. Sí, fue bastante marginal, creo yo, Sí. en líneas generales. Y también el tema de haber vivido la violencia tan de joven, creo que lo único que lo llevó fue a reproducir violencia. Sí. Y creo que por ahí sí había como un índice con lo del hermano, porque no me parece casualidad que el hermano se murió a los 2 años y que elegía nenes. De 2 años. Y hay una relación ahí. O sea, O sea, para él, si tenías 2 años, estaba bien que te murieras, tal vez.
Debe haber un montón de entrevistas súper interesantes que le habrán hecho, o tal vez no, porque en esa No sé época si no. entrevistas, capaz, estudios ahí en el... Para eso me Sí. refiero. Se le dice también entrevista psicológica a lo que es a la conversación que se No, puede que tener. quería decir que no lo invitó Mirta Legrand. No lo invitó Mirta como Bueno, a la Gilla. tal vez puede ser, ¿no? Mirta ya estaba ahí, Si hubiera seguro. Sí. Mirta ya estaba ahí. Mirta estaba leyendo La Nación diciendo qué horror, qué horror. Qué horror todo. Yo me la imagino. Qué horror esto. Qué horror, qué barbaridad. A gente como uno que le pase esto. Pero sí, debe haber cosas muy interesantes que, bueno, podrían explicar un poco más el comportamiento que Que nosotros no desconocemos. sabemos, Sí. La información era mucho más extensa, pero obviamente para que entre en el capítulo Y la no entró tuve que porque estamos a recortar. hora y media. Sí, no, tuve que recortar bastante, así que menos mal que recorté. Hoy ganaron un capítulo y medio. ¡Yay! Gracias, Núñez, acá que se bancó Muchas una gracias. hora y media escuchando nosotros. esta historia sin ir al baño. ¿Alguien? Descubriendo especies. Igual muy interesante. Yo la conocía, no del todo, obviamente. La había escuchado nombrar. Nunca había escuchado toda la historia y me gustó mucho la narrativa y los comentarios, así que fue un placer Yay, participar. Qué bueno, Me alegro que te haya gracias. gustado venir. Obviamente, o tal vez vengas en otra ocasión de nuevo. A escuchar el mismo. No, a escuchar otra historia. Estoy a su disposición, Bueno. como siempre. Bueno, Gracias muchas por la gracias. invitación. Muchas gracias por venir, por aceptarla y por estar acá en la Virgo Cueva. Quiero que Núñez tire sus redes, donde lo Sí, pueden por favor. encontrar, donde lo pueden seguir. Me duele decir mis redes porque a mí me cuesta, es Núñez Night, mi pronunciación siempre, pero nunca ninguna red puedo decirlo bien. Entonces tengo que decir siempre Núñez Night. En cualquier lado me van a encontrar como Núñez Night. Me pasa como a mí con mi Instagram, siempre tengo el mismo problema. Bueno. ¿Y a vos dónde te encuentran? A mí me encuentran acá en la Virgo Cueva. No, me encuentran en Instagram por Cfrigo con doble E en vez de una I. Y no tengo realmente en YouTube como Cristian Frigo para mi disco. Claro, Tres eso. Tristes Tetris. Y a Mandy Potter. Como Mandy Potter o Mandy Potter Oc en todas mis redes sociales también. Y esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos mucho por estar del otro lado y nos vemos nuevamente con novedades en el próximo episodio. Chau, Ajá. chau. Saludos a todos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Virgo Cueva. Si les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like. Y si no les gustó, recomiéndenlo para que otra persona también se coma el garrón como ustedes.